Porque Dios hace. Dios miente. Y vos si llegaste por primera vez, también recibí. Porque hoy no viniste por coincidencia. Dios tiene algo preparado para ti. Abrí tu corazón para recibir eso. Amén. Pueden ir tomando sus asientos mientras damos la bienvenida a aquellos que ya están recibiendo. Te queremos dar la bienvenida, saludarte. Y como siempre te decimos que puedas compartir la transmisión, que no es la transmisión, sino es el mensaje, y que no es el mensaje, sino el mensajero, que es Jesús. Empezá a compartir de ese Jesús que te está dando vida, que está renovando tu familia, que estás sucediendo una transformación a través de tu vida, que puedas compartirle a otros eso que está sucediendo contigo. Que no sea solamente de palabras, sino que sea un acto. El compartir, te estás dando vida a otros, como siempre te lo decimos. Y abrí tu corazón, tanto vos como los que están presentes, abran su corazón para escuchar lo que hoy papá tiene para hablar. Amén. Dios está en este lugar. Su persona está aquí. Por fe decimos, sí está. Pero no siento nada. Tampoco, pero sé que Él está. Mi espíritu lo sabe. Y le avisa a mi alma. Y mi alma le avisa a mi cuerpo que Él está. Lo que quiero compartirte hoy, seguramente no me dé todo el tiempo, es tan importante, como todos los del Señor obviamente es importante, todo. Pero este tema, a esta altura ya de los acontecimientos, si bien nada sorprende, ¿no? Después de ver lo que el Señor hace en la vida de muchos, es bastante sorprendente, ¿no? Ver las reacciones, da tristeza ver un corazón que debiendo ser agradecido se vuelve ingrato, malagradecido. Tristemente, esto pasa mucho más dentro de lo que llamamos cristianos o pueblo de Dios que fuera. Es muy triste. Claro que no es algo solo de ahora, ¿no? Para entrar en tema quiero llevarte a Levíticos 13, verso 42, donde habla de una enfermedad que existía, hoy tiene otras características. Y antes de ver un relato puntual acerca de la ingratitud de la vida en el ministerio de Jesús, quiero que veamos cómo vivía esta gente que se le declaraba esa enfermedad. Dice, más cuando es muy largo, pero que lo sinteticé ahí en estos versículos, más cuando la calva o la antecalva viene llegada llaga blanca y rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Seguimos, rapidito, por favor. Entonces el sacerdote lo mirará, según las funciones del sacerdote en lo ceremonial, era esta. Y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga, que después se distribuía por todo el cuerpo. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta y embozado. El tapabocas no es invento de ahora. Pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada, fuera de la ciudad. Esta era la triste vida que llevaba esta gente. Su realidad era muy, pero muy triste. No padecían esta enfermedad. Háganse un poquito la historia. Estoy viendo unos pequeños videos que aparecieron, cómo era vivir, esto era mucho antes, ¿no? En la época medieval. No es lo que cuenta, lo que se ve en las películas, que es bastante
sino la realidad, cómo vivían en todas las áreas. Y es interesantísimo que uno cómo se hace la cabeza por las películas. Cuando ve películas y piensa que más o menos las cosas eran así, cuando realmente no tenían casi nada que ver con la realidad. Y la realidad de esta gente era que en el tiempo de la ley, incluso hasta el tiempo del Señor Jesús, la lepra era considerada como causal de pecado. Algo hizo, por eso le salió una enfermedad. ¿Cómo se dice a veces? Algo se mandó porque, mirá. Repito, las cosas están en la palabra de mucho antes y no son nada nuevo las cosas de ahora. Entonces, como era más parecido a una maldición, y en algunos casos era para la muerte, incurable, entonces las condiciones de las personas afectadas era que vivían solos. O se juntaban entre enfermos, como vamos a ver ahora, y habitaban en los lugares afuera del poblado, de las ciudades, solos, en cuevas, en algún lugar donde era montaña, porque obviamente la gente tenía temor de acercarse a ellos y del contagio. Y hace unos años estuve en Córdoba y pasé por un leprosario que hay allí, hoy ya está utilizado para otra cosa, y a la gente se le dejaba, hay un sector allí donde se le dejaba la comida, y ellos la entraban después y se tenían que preparar ellos la comida y bueno, toda la... Bien solos, aislados completamente, y uno piensa un poquito qué tipo de vida tan triste podía ser la de esas personas, ¿verdad? Sin esperanza, sin proyecto de vida, sin nada. Entonces, en Lucas capítulo 17, verso 12, en adelante, vamos a leer un relato en el que Jesús participa con unos leprosos. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿no? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ustedes se dan cuenta que no pidieron ayuda de esta manera. ¿Se entiende esto así? ¿Claro? ¿Sí? ¿Así fue que oraron? Vaya a llevar. Cuando los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Volvé al 12 y después al 13. Bien, hermano, una de las cosas que realmente me ha cambiado lo que iba a compartir hoy, no era exactamente esto, pero como siempre en las madrugadas al Señor le ocurre hablar conmigo. Y la ingratitud no es solamente moneda corriente actual. En el relato está bien clarito, ¿no? Bien marcado. Jesús hizo resaltar en este relato la ingratitud. No es que no la toma en cuenta, si a mí no me importa que no me dieron gracias. El tema es que la ingratitud está enganchada con el resto de la vida de una persona, como la gratitud. Entonces, en el verso 13 dice que hubo un reconocimiento. Reconocieron quién era Jesús. Jesús ya estaba refiriendo al Salvador, porque los judíos esperaban el Mesías. No le dijeron Mesías, le dijeron Jesús. Ellos ya habían entendido, ¿sí?, que Jesús es el Salvador. Y maestro por sus enseñanzas, porque obviamente que habían escuchado un relato
En el capítulo 5 hay un relato anterior donde Jesús sana también a otro leproso, uno solo. Y obviamente que empiezan a implorar, porque sabían del poder del Señor, empiezan a implorar por misericordia. A los gritos pelados. Cuando uno tiene una necesidad, lo que pasa es que a veces, y lo voy a decir con mucho respeto, hay ciertas necesidades, lo he notado, tristemente se nota, que parece que nos volvemos adictos a la necesidad. Parece que sabemos que Dios tiene el poder, sabemos que si hay una búsqueda intensa y profunda de Él de corazón, Dios en un momento va a responder, va a ejecutar la sanidad o lo que sea. Pero parece que si salimos sorteados, capaz que me toca y soy sano, soy libre o lo que sea. O esperamos algún evento espectacular o alguna historia, alguna cosa que cuando se da, en este caso ellos vieron que esta era su única oportunidad. Lo más probable es que Jesús no volviera a pasar, o ellos ya no estarían vivos si Jesús pasara. Y ellos sabían del poder del Señor y no querían dejarlo pasar de ninguna manera esa ocasión. Y empezaron los gritos pelados. De tal manera que Jesús se para atenderlo. Jesús no le tenía miedo, por supuesto, al contagio, ni mucho menos, ¿no? Pero, repito, parece que hay una adicción a la dolencia. Porque cuando uno realmente necesita salir de una situación, ¿sabe? No hay día que no se tire a los pies del Señor y clame, y grite, y gima, y zapatee, y haga lo que tenga que hacer. No porque Dios sea sordo, sino porque realmente tiene que mostrar al Señor que yo quiero salir de esta situación porque quiero servirte. Quiero que vos te lleves toda la gloria. Por eso a veces entiendo que hay como una adicción a estar en cierta condición. Como que me acostumbré a estar así, con ese dolor, con esa situación, con ese conflicto, con eso. Pues no solamente físico, estoy hablando de todos los temas, ¿no? En cualquier área de la vida. Y bueno, sé que está la oportunidad ahí, pero... Y bueno. Y sí, y bueno. Y sí, y bueno. Y lo siguen pasando las semanas, los meses y hasta años. No hay una oportunidad. Una, no debería perderla. Yo fui así. Hasta que conseguí que el Señor hiciera una obra en mi vida. Años. Yo le he dicho varias veces como testimonio, años me tiré a los pies del Señor, años zapateando, gritando, sin entender un poco lo que estaba pasando, ni por qué, ni por cuánto. Pero busqué, hasta que Dios en un momento hizo la obra. Que tampoco fue instantánea, es progresiva. Por eso yo cuando me vine con situaciones problemáticas y cosas, yo no comparo nada, simplemente me pregunto, ¿otra vez lo mismo? Entonces Dios le responde a algunos sí, a otros no. ¿Por qué estamos en la misma casi siempre? ¿Por qué pasa el tiempo y estamos, repito, del área que sea, espiritual, física, material, matrimonial, del área que sea? ¿Por qué seguimos con la misma? Y después va a pasar un tiempo que la iglesia, como edificio, los que se juntan, van a tener la culpa de por qué estoy así. Porque es lógico. Imagínense el estado anímico de esta gente viviendo como vivían. Imagínense el estado emocional de estas personas viviendo como vivían. No tiene absolutamente nada de comparación con lo que vivimos ahora, aún hoy tenemos acceso a ciertas salidas que esta gente de ninguna manera tenía, de ninguna manera. Pero cuando encontraron la única, llamaba Jesús, empezaron a los gritos pelados: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe lo que pasa también, entendido? Es que creo que no tenemos claro qué significa misericordia de Dios sobre nosotros. Por eso no acudimos a ella. El Señor nos ha hecho una oferta, una invitación, llámele como quiera. Entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué?
para alcanzar misericordia y hallar gracia, favor, para el oportuno socorro, para ese momento que necesito de la salida. Entra confiadamente, sos mi hijo, sos mi hija, pero no. Repito, parece que hay una especie de adicción a estar siempre con alguna historia, o casi siempre, y más repetidamente también. Entonces buscamos consejo, buscamos dirección. Se nos da el consejo, se nos da la dirección, y a la semana, al mes, otra vez de vuelta con lo mismo. Y no estoy diciendo que no haya que hablar, hay que hablar. Pero ¿y cuándo vas a hacer lo que hizo esta gente? ¿Cuándo te vas a volver un buscador? Porque no sos un hijastro, sos un hijo, una hija de Dios. Si tenés identidad de hijo, supongo que recibiste al Señor. Si sos un hijo, una hija de Dios, tenés acceso libremente a su presencia. Estos tenían que esperar una ocasión, la única que se les presentaba, porque Jesús podía estar como físicamente en ese momento en un solo lugar a la vez. Pero nosotros lo tenemos a través del Espíritu Santo todos los días, las 24 horas con nosotros. ¿Qué pasa entonces? ¿No se ha preguntado por qué? ¿Por qué permanecemos en la misma historia? Y después ya usamos esa misma historia en la que vivimos, que nos está yendo las cosas mal, para juzgar, para culpar a otro y condenar a otro por lo que yo estoy pasando. Para poder descargar un poco ese peso, que lo podría descargar directamente de otra manera, directamente al Señor, y que el Señor hiciera la obra, no. Obviamente que en el correr del tiempo, cuando eso no lo hacemos, eso comienza entramos a culpar a todo nuestro entorno. Hacemos nuestra vida miserable, y miserable también le hacemos la vida a los que nos rodean. Por causa de no entender o no querer aceptar, ni entender qué significa la misericordia de Dios. Decimos que Dios es misericordioso. O cantamos, o decimos, sé que lo harás otra vez. ¿Estás seguro que lo harás otra vez? ¿Estás seguro? Poner en práctica entonces. Tirate ante el Señor y no pares. Y no que te imagines una obra. No, esa obra se va a notar, va a verse. No, porque si no podemos estar y de repente tenemos algunos calores, algunos fríos, alguna subida y bajada de temperatura, y eso lo consideramos que el Señor. No. Cuando el Señor hace la obra, se ve. Cuando el Señor te responde, aunque sea en forma de largo tiempo, pero se va a notar. El tema es que, repito, hay un cierto acomodamiento, tristemente hay un cierto acomodamiento psicoemocional a la situación que estoy viviendo. No, pero que yo oré, yo busqué, yo hice. ¿Y sí? ¿Y qué pasó? Ya está. Dios te dijo que en 24 horas se solucionaba. Te dijo, te puso una fecha. Dios nos puso una fecha para obrar en nosotros. ¿Sí o no? Dijo, buscame. Ver si realmente queremos salir o no queremos salir del tema. Y nos dice que nosotros usamos nuestra propia calculadora, a ver si yo hago esto y dejo de hacer lo otro y me esfuerzo un poquito por acá y un poquito por acá, capaz que ahí entonces ya se soluciona. Yo no te digo que hiciera ningún esfuerzo. Yo lo único que te digo, y me dijo que lo buscáramos, y lo buscáramos de todo corazón y lo hallaríamos. No me puso fecha. Simplemente la única condición, buscame de todo, tú, con todo tu ser, como esta gente, con todo. No le importó la condición, le importó que tenían la oportunidad para frente a ellos y no la querían perder. No tenemos un problema matrimonial y lo hacemos eterno. Si no terminamos, empieza otra. Están los conceptos. Tenemos una situación física o emocional, la misma historia. Tenemos una situación laboral, la misma historia, la misma receta, aplica para todo. Buscame, pero buscame intensamente. Pero no, lo he dicho varias veces también, porque parece una adicción, ¿no? Cuando me siento un poquito mejor, el médico me dice, tomate todo el blister, yo que tomo 3, 4, me siento bien, ¿para qué seguir tomando? ¿Qué pasa al poco tiempo? Caída. Me siento un poco mejor, ya dejo de buscar al Señor, ya dejo de estudiar sus palabras, ya dejo de... Total. Y después se escucha un ruido.
Verso 14, la respuesta de Jesús es lo interesante dentro de todo el relato. La respuesta de Jesús parece no tener nada que ver con la misericordia ni con el clamor de esta gente, de estos hombres. Pero resulta que sí, ellos entendieron qué significaba la ley. El Señor los manda, la ley decía en Levítico que cuando una persona que se considera que ya estaba sana, así como primero el sacerdote veía que conocía todo el tema como si fuera un médico y lo declaraba leproso, bueno, así también cuando la persona ya no tenía más llaga, había ocurrido un milagro, Jesús lo manda a propósito, un doble propósito había que los mandó al sacerdote. Era para cumplir la ley, que todavía estaba en la tierra, para cumplir lo que decía la ley, pero también para dar testimonio que había alguien más grande que la ley que lo había sanado. Tenía un doble propósito, el enviaba. Y ellos, sin chistar, salieron, y recuerden lo que dice allí, que mientras iban, que es cuando Jesús le da la orden de ir todavía, para ellos, todavía estaban enfermos, todavía estaban con la llaga podrida. Mientras iban de camino, fueron sanados. Si hubiera sido nosotros, lo más probable es que entráramos en discusión con el Señor. Y se ríen porque es la verdad. Entramos en discusión. Y yo no me muevo de aquí. La canción dice, ¿no? Y no me voy hasta que suceda. Y el Señor dice, anda. Y nos quedamos. No, pero yo estoy enfermo, porque yo no voy, porque yo estoy enfermo, o porque tengo el matrimonio roto, porque todavía nos peleamos. Yo no me muevo. Yo voy a servirte, Señor, cuando esté todo bien. Usted se rió, pero es una verdad. Triste, la verdad. Por eso digo que hay una adicción triste, lamentable, hacia estar mal. Ellos no discutieron, ellos sabían. Y ahora lo curioso también es que allí entre ellos había uno de los 9 que culturalmente eran enemigos. Samaritanos tenían una forma, habían creado una manera, una forma de adorar a Dios, y en el lugar, y tenía todo un ceremonial diferente. Y había 9 que conocían, por supuesto, la ley, eran judíos, porque los criaban ya desde chiquito con ese tema. Por eso entendieron que cuando Jesús nos mandó arrancarnos sin discutir, porque sabían que tenían que ir a cumplir, presentarse al sacerdote. Nosotros ni con todo nos hubiéramos movido de ahí hasta no ver que no estamos perfectamente sanos. En una adicción. Nosotros no creeríamos que el Señor dijo, está sano, anda, no estoy sano todavía. Empezá a hacerlo, anda, no estoy sano todavía. Nosotros hubiéramos hecho eso. Creo que la mayoría. Capaz que no todo. Interesante que como una circunstancia, como en este caso la enfermedad, puede unir a lo que en una vida normal no se trataban entre sí, dice la palabra. Ahí en el propio Jesús, en San Juan capítulo 4. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Sin embargo, ahí estaban 9 judíos, un samaritano, compartiendo la misma desgracia. Ciertas cosas hacen que bajemos con este no me junto, con este no me hablo, con este no lo soporto, pero ciertas circunstancias, no es que el Señor las crea, las utiliza para hacernos tragar Él. ¿Se me entendió? Verso 15. Entonces, uno de ellos, versículo 1. Uno de ellos, solo uno de 10, regresó para dar gracias. Acá, pues yo no creo que termine ahora todo, quiero dejar los restos para el sábado si Dios lo permite, pero
quiero que entendamos, desearía que entendamos algo. El Señor quiere que entendamos algo. Nuestros conceptos a la hora de acudir al Señor Jesús, por lo que sea, están muy equivocados. No creemos que Jesús y su poder actúan de brujo. Voy al brujo, le pago, entonces el brujo tiene la obligación de hacer sus cosas, sus brujerías, que yo salga sano o mi matrimonio se arregle o lo que sea. Hay un concepto equivocado a la hora de ir a Jesús. Ese es el concepto que vengo diciendo durante muchísimos años, y la realidad, la evidencia es muy notoria. Espero que se me solucione la vida. Espero que se me solucione la salud, el trabajo, la familia, lo que sea. Y luego, hasta aquí llegó mi amor. Esto se ve, se evidencia. Se evidencia. Tristemente, y lo deja de introducción para el sábado, sillas vacías indican eso. Faltar o no estar, retiro la palabra, no estar donde Dios se mueve, el mismo Dios que hizo un milagro, que me sanó, que me restauró, que me cambió, que me da esperanza, que me da posibilidades. Esta gente no tenía posibilidades de nada, y cuando alguien, Dios toca su vida, lo transforma, cambia su realidad, debiera cambiar su entorno de vida, pero no. Esperando salir del pozo, esperando salir de donde está en miseria, para luego desaparecer. Comienza primer paso, empieza por no tomar compromiso. Ya es evidente que esa persona va a durar X tiempo caminando en el camino y después o se van para otro lugar, o donde nadie les moleste, esté incómodo, o donde le quede más cerca la casa, o lo que sea, porque ya una vez que vieron el milagro, sucedió lo que pasó en su vida, el primer detalle de la ingratitud, ¿cuál es? No tomar compromiso. ¿Está bien? Sí, Dios hizo la obra, gracias, amén, y ese día, y después aquellos, como en este hombre, que tenía que ir a cumplir con lo que Jesús le dijo, sí. Estaba desobedeciendo, no. Él volvió, le importó ser reconocido, porque el ir allá y que le dieran el visto bueno era comenzar una vida nueva. Ese que ya salió corriendo. Ahora tengo una oportunidad, bueno, voy a buscar trabajo, ahora estoy sano, puedo hacerlo. No. El primero fue a la fuente, a la esperanza, aquel que le devolvió la esperanza de vida, aquel que le dio un proyecto de vida nuevo. Voy y ¿qué? ¿Cuándo volvió? ¿Cuándo volvió? Cuando miró su cuerpo, dice que viendo que había sido, se paró él mismo y no fue para allá, a donde iban los otros 9. De esos 9 no se habla más en la palabra. No se tiene ningún registro. Solo Jesús preguntó, sabiendo, ¿no? Obviamente, porque Jesús iba a dejar un mensaje para la eternidad. Y los otros 9, ¿no son 10 los que yo sané o conté mal? ¿Habré contado mal? Capaz que era uno solo y vi 10. Jesús tiene sentido de humor. Volvió y volvió glorificando a Dios. ¿Amén? No. A gran voz había clamado ese mismo hombre, ten misericordia de mí. Con la misma voz que buscabas al Señor en tu necesidad, deberías volver postrado a sus pies y dar gracias. Gloria a Dios. Ponete de pie, por favor. Seguramente, estoy convencido que entre nosotros, porque lo fui hasta que me hizo la luz,
Hay adictos a estar con problemas. Parece loco, pero es real. Adictos a la dolencia, adictos al problema matrimonial, adictos a la carencia, adictos, no solo a la adicción a las drogas. A ese estar mal es una adicción. Como que Dios no tiene poder ninguno. Y nunca Dios se me presentó y ni me invitó y ni me dio la oportunidad. Parece que no hubiera sido así jamás. Arrastramos el problema por años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo qué significa misericordia. Ellos gritaron misericordia. La respuesta vino y con la misma rapidez se volvió este hombre a dar gracias, a glorificar a Dios. Mirá ahora, mirá. Se presentó delante de quien él primero había clamado. No siguió su camino a cumplir con los requisitos de la sociedad o de la cultura en ese momento. Él se introdujo con el Señor. Es más, el Señor después lo tuvo que despachar, le dijo, vete. El verso 19 dice, vete, anda a contar a otro lo que el Señor hizo contigo. Varias veces el Señor sanó a gente y le dijo, ve y cuéntale a tu gente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y para eso tenía que mantener un vínculo con el Señor. Pero la mayoría quería quedarse con el Señor y seguir atrás de Él. Porque claro, gratitud despierta servicio. Reconocimiento hace que la nueva vida no pueda estar separada de quien se la dio. Así como uno es adicto al problema, aunque vuelvo a repetir, parezca loco. Adicto. Ahora que sos libre, ¿por qué no caminás siendo un adicto del amor de Dios? Siendo un adicto de la misericordia de Dios que se renueva todas las mañanas sobre tu vida y la mía. ¿Por qué no te volvés a esa adicción? En vez de seguir con problema a problema, y no es que vayan a faltar problemas, sino que casi el mismo problema, disfrazado de nombre, con el correr del tiempo cambia, pero es el mismo problema, tiene la misma raíz. Y allí salimos, dale, meta a pedir oración y pedir oración. ¿Y cuándo vos vas a orar por tu misma vida? ¿Y cuándo vos vas a orar por otros? ¿Cuándo? Es un adicto a la oración, pero no a la oración que uno puede hacer así, debe hacer hacia el Señor, sino que otros oren por Él. Y está bien, es correcto, pero siempre y cuando, como en este caso, participes de lo mismo, yo participo en lo que estoy pidiendo. ¿Cómo crees que Dios va a hacer un milagro si vos no participás del milagro? ¿Cómo crees que Dios va a restaurar algo si vos no participás de la restauración? Y además, por sobre todo, el Señor sabe qué vas a hacer inmediatamente después que Dios haga el milagro en tu vida. Por más que ahora quieras espiritualizarlo y digas, no, yo serviré al Señor y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Mira, el Señor lo sabe. Si es así, correctísimo, bueno, aprovechate para cosas mayores, sin duda. Pero si no es así, el Señor lo sabe. ¿Qué harás una vez restaurado? ¿Qué harás una vez sano, una vez libre? ¿Qué harás? ¿Harás como este hombre o como los otros 9? ¿Qué harás? ¿Qué condición estás arrastrando durante tanto tiempo? ¿Qué condición? ¿Hasta cuándo? Hasta que hagas el reconocimiento que hicieron esta gente y específicamente este hombre. Reconoció que Jesús era el único que lo podía transformar, podía cambiar para siempre su realidad, podría hacerle el milagro de que su vida fuera una vida completamente diferente. Este hombre se prendió por fe, se agarró y dijo, no, yo no voy a ser el mismo otra vez. Yo no voy a ser el mismo otra vez. Yo no voy a caer en la misma otra vez. No, de ninguna manera.
siempre digo al final de cada mensaje, la palabra es soltada. Tú y yo tomamos decisiones o no tomamos ninguna. Nuestro entendimiento nos es abierto, iluminado a través de la palabra. ¿Qué hacemos con esa iluminación? ¿Qué hacemos con esa palabra? Es cuestión nuestra. No tiene nada que ver el diablo, no tiene que ver nadie. Tiene que ver qué hago yo con esa palabra. Son palabras, Jesús dijo, las palabras que yo hablo son vida, son eternidad, no son pasajeras. No son para poner un parche a tu problema o al mío. Son para cambiar las cosas definitivas y totalmente, como cambió la vida de este hombre. Y ahí está el relato de Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Volver a casa con el problema otra vez? Sin gritarle al Salvador, sin gritarle al Señor misericordia, vas a correr a casa de la misma manera que llegaste. Quizás tu vida no se parezca casi nada a la miseria en la que vivía esta gente, alejado de la sociedad y de todo, de participar de las cosas buenas, ni de lograr nada porque no podían hacer nada, vivían de la limosna que les dejaban para que pudieran comer, porque ellos no podían trabajar, no podían tener contacto más que entre ellos mismos. ¿Saben? Hay una lepra espiritual también, no solo física. Y la lepra te aísla. La lepra espiritual te aísla, me aísla. Te hace vivir fuera del contacto de la realidad con los demás. Te aísla de la esperanza de un futuro, de un presente y un futuro. La lepra espiritual solo tiene un camino para sanidad y se llama Jesús. Pero para el que clama a Él. Clama a Él. Clama a Él. Es un clamor que no sale de la boca, sale del corazón. Se traduce en palabras, claro, con un sonido. Ese clamor sale de un reconocimiento. Y mientras yo no reconozca mi condición, no voy a clamar, simplemente al vivir un poquitito la boca va a decir, bueno, está. Y en aquellos en los que ya el Señor ha obrado al día de hoy, debería haber el mismo tono de voz. Así como clamé por la necesidad, bueno, ahora clamar y dar gloria a Dios, que Satanás escuche, que los demonios escuchen, que todo mi cuerpo se entere, que mi cerebro también participe en la gratitud. ¿Hasta cuándo ser ingrato, iglesia? ¿Hasta cuándo ser ingrato? ¿Hasta cuándo ser ingrato? Mal agradecido. Señor nos da la vida, como dijo el hermano, cada mañana. Si no nos diera la vida, obviamente no tendríamos nada que hacer, ya no estábamos acá. Te da la vida, te sana, te restaura, te bendice, te prospera, te da capacidades, te da dirección, te da sabiduría e inteligencia para que realices las tareas. ¿No te parece suficiente? Más que suficiente para volverte una persona de características agradecido, no solo en las reuniones, no solo acá adentro, un estilo de vida de gratitud. Cada mañana, dice el Señor, que me vas a buscar, entra por mis puertas con acción de gracia. Entra por mis puertas con acción de gracia, no pidiendo, entra agradeciendo. Entra por mis atrios con alabanza, reconociendo que mi nombre es grande, dice. Cuando te acerques a mí, vení primero con gratitud. Gratitud por la vida, gratitud por estar ahí y gratitud por la respuesta que vas a recibir. Antes de recibir. Transfórmate en un hombre o una mujer agradecido que reconoce quién
ha hecho la obra y está haciendo la obra, aunque todavía no se culmine, pero Él está haciendo la obra en tu vida. El Señor no crea las circunstancias, pero se aprovecha de todas ellas para sacarle un beneficio para nosotros, para los que le aman. Y los que le aman no de la boca para afuera, los que le aman con un estilo de vida. Gracias. Debería ser una palabra que traduce vida, no simplemente un cumplimiento. Yo di gracias. Yo di gracias. Es como dar gracias por la comida, pero reconocer cómo llegó esa comida allí. O por lo que fuera. La gratitud debiera ser una parte activa del estilo de vida de un hijo o de una hija de Dios. Queremos ver cambios, queremos ver... Y no hay gratitud, hay mucha ingratitud. No se traduce en un estilo de vida. Es circunstancial. Es si me conviene. Si las cositas me salieron más o menos por allí, sale apenitas un susurro, digo, bueno, gracias, está, como por cumplir, como parte del vocabulario del idioma español. Pero no sale como debiera, de lo profundo. Cada cosa es gracias. Esa palabra de Dios lo dice, dar gracias en todo. No dice por todo, sino en todo. En significa reconocimiento de. Reconozco que si no fuera por, da gracias. Como estilo de vida. Y verá que la gracia, dar gracias, ser agradecido, atrae a nuestras vidas cosas que no llegarían de otra manera. Atrae. Es como un imán. La gratitud es como un imán. Atrae cosas a nuestras vidas en todas las áreas que no llegarían o no llegan por la ingratitud. Dios tuvo misericordia, Jesús tuvo misericordia de ellos. Podría haberlos dejado así como estaban. Podría dejarte a ti, a mí, así como estoy. Pero Él es misericordioso. No nos paga conforme merecemos, sino conforme a la grandeza de su misericordia. Recordate esto, por favor. Esto que te compartí esta noche es simplemente la introducción. Pero es más que suficiente material. Más que suficiente material para que tu vida hoy salga de este lugar con una nueva visión de las cosas. O rompes con la adicción de los problemas. O los problemas harán tristemente un resultado negativo. Esta es tu oportunidad. Los problemas probablemente algunos pueden seguir por un tiempo, pero otros van a ser instantáneos. Problemas del área que sea, de índole que sea. En Jesús, yo tengo misericordia de ti. Ahora, si tú y yo no queremos que de verdad el Señor intervenga, es porque tengo una adicción a los problemas. O porque me he conformado, me he adaptado, tristemente adaptado a estar en esta condición. Bueno, es cuestión nuestra. Es cuestión nuestra, no es cuestión ni de iglesia, ni de religión, no, es cuestión tuya o mía. ¿Quiero o no quiero? Quiero, lo demuestro. No quiero, también lo demuestro. Amén. Amén. Tome compromiso con el Señor, no conmigo. Revea un poquito, porque el Señor no le pasó desapercibido que los otros 9 no estaban. Y no es que no le haya importado. El Señor está mirando tú y mi corazón, si realmente, con todo lo que hizo contigo, conmigo hasta el día de hoy, ¿de dónde te sacó? ¿De dónde me sacó? ¿Dónde estoy hoy? Él está observando eso. Él está observando eso. No creas que el Señor miró para otro lado. ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está el compromiso?
un cambio total, porque los problemas serios y graves nos cambian el orden de prioridad de las cosas. Ya no nos importa aquello que nos importaba. Estoy vivo porque para algo. Ese algo es Él. O no esperes tener una situación para entonces recién reconocer que estás en la tierra para vivir por Él y para Él. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Padre, yo pido sobre este pueblo presente, el online, que tengas misericordia. Señor, el clamor que brote de sus corazones, tú lo estás escuchando y escucharás. Aquellos que se volverán gente adicta a buscar tu rostro, dispuesta a que su oportunidad no se vaya. Yo pido por ellos que ahora, Señor, mientras estamos aquí, de camino a casa y días sucesivos, ellos puedan ver en carne propia, en vida real, que tu misericordia les ha alcanzado. Porque ellos han abierto su corazón a clamar, a clamar, a clamar, a levantar un clamor como estilo de vida hasta ver la respuesta concretada. Señor, los encomiendo en tus manos, a tu misericordia. Y sé que, Señor, tengo claro que lo estás haciendo y lo harás. Y lo veremos. Gracias porque cada mano que se ha levantado evidencia, Señor, que ha oído este mensaje. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús.